¡Hola! No sabéis las veces que me ha pasado de estar hablando con alguien acerca de mi trabajo, de la ciberseguridad, y lo primero que me dicen es ¡puf, tío, eso es dificilísimo! Y mi cara es de... Sí, bueno, pero quiero decir que no es para tanto. Hay de todo en esta vida, ¿no? Pues en este vídeo lo que quiero es que analicemos si realmente la ciberseguridad es tan difícil como dicen o como nos pensamos en general, y dar un poquito de claridad a lo que decimos que es la ciberseguridad. ¿Vamos? Dentro intro. A ver, la ciberseguridad es un tema que cada vez es más importante en nuestra sociedad digitalizada, ¿no? Por lo que cada día más el estar seguros en internet y en lo que hacemos, pues tiene que estar en nuestras cabezas. Tenemos que tener muy en cuenta lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Antes de hablar sobre si la ciberseguridad es difícil o no, vamos a hablar un poquito de qué es lo que entendemos que es la ciberseguridad, ¿vale? La ciberseguridad se refiere a la protección de los sistemas informáticos y las redes contra ataques maliciosos. Y esto es como la definición del libro. Es decir, y puesto muy simple, que si un malo, es decir, un hacker, no tiene por qué tener acceso a algo o no tiene por qué saber algo, pues eso, la ciberseguridad se dedica a que o no lo sepa o que no pueda acceder a lo que no puede hacer. Así, muy simplón. Esta protección de la ciberseguridad incluye la protección de la información almacenada en los sistemas. Es decir, que no solo pensemos en los ordenadores y que no me fastidien el ordenador hasta que no lo puedo usar, sino que también la ciberseguridad se encarga, sobre todo además, de proteger la información que tenemos dentro de ese mismo ordenador, ¿no? Y aunque te sorprenda, la ciberseguridad también incluye la protección de las personas que usan estos sistemas y estos ordenadores y estas redes, ¿eh? Al fin y al cabo, si a ti te hackean el ordenador y te roban dinero, no se lo roban al ordenador, sino que te lo roban a ti. Y tú eres una persona, ¿no? Pues eso, que proteger a las personas también es parte de la ciberseguridad. Y de todas las cosas que hay que proteger, al final salen muchas áreas distintas en las que alguien que comienza a estudiar, pues puede especializarse dentro de la ciberseguridad. Es decir, te puedes centrar en datos, te puedes centrar en redes, te puedes centrar en la nube. Todo tiene sus detalles y todo necesita ser protegido de una manera distinta que la otra. De hecho, vamos a ver algunos de estos campos que necesitan protección y que son distintos entre sí. Primero, seguridad en la red. Este campo se enfoca en proteger las redes de ordenadores contra ataques maliciosos. Cuando hablamos de redes, nos referimos a las redes que se montan cuando tú conectas un ordenador con otro y con otro. Pues esta interconexión necesita protección, claro. Esto incluye, por ejemplo, cosas como la protección contra intrusiones. Es decir, que el hacker no entre a una red que no debe entrar. La detección también. Es decir, que si el hacker entra donde no debe entrar, pues que lo detectemos al menos, ¿no? Y por supuesto la mitigación de las amenazas. Es decir, que si todo falla y el hacker finalmente ha entrado hasta el fondo de la red, al menos pues que sepamos eliminarlo de donde esté, ¿no? Es decir, echarlo. Pues un experto de seguridad de redes será experto en cada uno de estos puntos que hemos dicho, que no son pocos. Siguiente, seguridad de la información. Este campo se enfoca en proteger la información almacenada en los sistemas y en los ordenadores. Ejemplo, si tú tienes toda la contabilidad de tu empresa en tu ordenador, un experto en la seguridad de la información estará muy especializado en proteger esos datos específicamente. Esto incluye cosas como, por ejemplo, la seguridad de la base de datos, el cifrado de los datos, es decir, esconder esos datos para que ni se puedan ver aunque el hacker los robe, y la protección para que ni siquiera el hacker sea capaz de robarlos, ¿no? Next, seguridad de la identidad y el acceso. Para mí, dentro de la ciberseguridad, este es uno de los más complicados. Este campo se enfoca en controlar quién tiene acceso a los sistemas informáticos y a qué información tiene acceso. Es decir, Pepito tiene acceso a ver el número de teléfono de Ragnar, por ejemplo. Pero Ragnar no tendría por qué saber el PIN de la tarjeta de crédito de Pepito, ¿no? Son dos tipos de información muy diferentes. Uno es confidencial y el otro no. Entonces este campo se dedica a ver quién puede acceder a qué y en qué condición. Esto incluye la gestión de identidades y acceso, la autenticación y la autorización, la detección y prevención del uso no autorizado. De todo, pero siempre alrededor de quién puede hacer qué y sobre qué. Seguimos para bingo. Seguridad de las aplicaciones. Este campo se enfoca en proteger las aplicaciones y los sistemas, otra vez, contra ataques maliciosos. Por ejemplo, Facebook o Instagram son aplicaciones, ¿no? Los tienes en el móvil, pero también puedes acceder a través de la web. Pues un experto en seguridad de aplicaciones estará muy enfocado en saber cómo proteger a Facebook y a Instagram, por ejemplo, para que los hackers no puedan aprovecharse de ningún fallo. Que, por ejemplo, si se aprovechasen de algún fallo, al final los hackers podrían hackear esas redes sociales y robar datos, ¿no? Siguiente, seguridad de la nube. Este campo se enfoca en proteger los datos y los sistemas alejados en la nube. ¿De qué? De ataques maliciosos. Que al final recordad que la nube no es más sino granjas enteras
enteras de ordenadores interconectados que guardan información lejos de tu ordenador. Creo que no tengo que explicar mucho de si hay que proteger estas interconexiones o no. Son ordenadores que guardan información de otras personas. Aquí la ciberseguridad es que aplica sí o sí. Último ejemplo, respuestas a incidentes. Este campo de la ciberseguridad es lo típico que se puede ver en las películas americanas. Imagínate una sala llena de gente en la que aparecen unas cuantas personas delante de pantallas de ordenadores diciendo ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Pues esta gente es experta en ver los primeros indicios de que un hacker se ha colado donde no debería estar y, ante todo, echarlo de donde no debería estar. La verdad es que este campo de respuesta a incidente para mí es muy interesante. Podríamos estar listando campos y campos de la ciberseguridad hasta que te aburrieses y mandases a tomar viento este vídeo. Pero al final lo que quiero decir es que la ciberseguridad es bastante extensa y para nada parece fácil. Al fin y al cabo, solo he hablado de expertos, ¿no? ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Entonces ya hemos contestado a la pregunta de si es difícil la ciberseguridad o no. De primeras me temo que mi respuesta es decir que sí es difícil. Y te digo por qué con algunas razones. La primera es que todos los días hay cambios constantes en las amenazas. Es decir, lo que ayer era seguro, hoy no lo es. Las amenazas en internet y online en general están en constante evolución. No puedes asumir absolutamente nada. Lo que significa que las personas que trabajan en la ciberseguridad deben estar al día constantemente. Es decir, todos los días tienes que aprender técnicas de defensa nuevas. Esto puede llegar a desgastar muchísimo y puede llegar a hacer que nunca seas un experto en ciberseguridad. Otra razón por la que es difícil es complejo y disciplinario. Es decir, la ciberseguridad es un campo complejo con muchos detallitos. Este sistema se protege así, pero este no, pero este sí. De hecho, es que en los detalles está la dificultad. Y además es que es multidisciplinaria. Lo que significa que para poder securizar algo, vas a tener que entender un montón de cosas alrededor de ese algo antes incluso de plantearte cómo protegerlo. Por ejemplo, si tú lo que quieres es proteger un ordenador, antes vas a tener que entender un montón de cosas como redes, sistemas operativos, programación, leyes alrededor de lo que quieres hacer, un poco de todo, la verdad. Otra cosa es esa precisamente. Todavía no hay muchas leyes, pero el cumplir con las regulaciones y con los estándares de seguridad que ya existen hoy en día puede ser difícil debido a la complejidad de las mismas regulaciones. A veces son textos legales que no hay Dios que los entienda. Y además la necesidad de estar constantemente actualizado, no solo por los ataques, sino también por estas leyes. Total, que la ciberseguridad no es un campo que vayas a poder atacar en cuestión de un fin de semana y tirando, ya eres experto. Aún así, hay cosas que facilitan mucho el aprendizaje de la ciberseguridad. El primero y el más importante es el de que te suscribas a este canal para ir aprendiendo los detalles de ciberseguridad. Que cómo te has quedado, te has quedado loco. Lo segundo es que hay una gran cantidad de recursos de aprendizaje por internet, con los tutoriales, cursos, vídeos, hay algunos incluso gratuitos y están disponibles para aquellas personas, para cualquiera que se interese de verdad en aprender un poquito sobre la ciberseguridad. Es decir, que esto no es como hace 15 años que para poder aprender un poquito de ciberseguridad tenías que ir directamente a la universidad y a veces ni con eso te valía. Hoy en día hay cursos por todo internet. Por ejemplo, se me ocurre Coursera, pero es que me vale cualquier otra página web de estas con cursos online, que lo que te pueden hacer es iniciar a la hora de comenzar este viaje de la ciberseguridad en general y ya siendo completamente transparentes. Aprender acerca de la ciberseguridad no es más difícil que aprender cualquier otra habilidad o cualquier otra cosa en esta vida. Es decir, un motor de un coche es difícil si nunca lo has estudiado, pero si llevas 20 años trabajando en ello, pues no tanto, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta cuando empiezas a aprender la ciberseguridad. En primer lugar, la ciberseguridad es un campo en constante evolución. No puedes asumir que tú vas a estudiar algo y te va a servir durante los próximos 5 años. Los hackers están constantemente desarrollando nuevas técnicas y nuevas cosas para hacerte la vida más difícil, de hecho. Por lo que es súper importante en la ciberseguridad estar al día con las últimas amenazas y saber las últimas técnicas de defensa. Esto significa básicamente que en toda tu carrera dentro de la ciberseguridad nunca vas a dejar de aprender. Nunca vas a llegar a ser un experto total de algo, ya que cuando llegues a ese nivel de experto todo cambiará y más o menos tendrás que empezar de cero o cerca del cero. En segundo lugar, la ciberseguridad puede ser un campo complejo y un campo técnico. No toda la ciberseguridad es técnica, pero puede haber mucha información técnica y detalles técnicos que tienes que aprender y que tienes que entender. Sin embargo, después de todo esto no significa necesariamente que sea difícil aprenderla, sino que simplemente requiere dedicar tiempo y esfuerzo para entender los conceptos que necesitas. En conclusión, aprender ciberseguridad no es necesariamente difícil, pero requiere dedicación y esfuerzo. Es un campo que es apasionante, al menos yo lo veo así. Y al fin y al cabo estás estudiando cómo se comportan los hackers y estás intentando defenderte de ellos. Es como una carrera constante entre el gato y el ratón.
Además, para la ciberseguridad es importante estar al día con las últimas amenazas y con todo lo último que va pasando. Y necesitas tener una mente crítica y muy analítica para analizar cuándo un sistema o un ordenador puede ser atacado. En resumen, la ciberseguridad es algo importante, punto. Y esto es que no va a cambiar. De hecho, cada día vemos más ataques y más gente queriendo aprender cómo ser seguros en Internet. Aprender ciberseguridad como tal no es difícil. Requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo, interés al final. La ciberseguridad es difícil, pero es para todos también. Espero que este vídeo os haya dado una idea de lo grande que es la ciberseguridad y de que es un campo apasionante, que sí, vale, que requiere tiempo y esfuerzo, pero es apasionante. Y cualquiera con ganas puede meterse en ella, puede meterse en ciberseguridad. Si os ha gustado, compartir el vídeo, suscribiros y darle a la campanita que así os avisa cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente, ¿no? ¡Adiós!